Bendiciones. Shalom a todos, a los que están ya viendo en este momento este video, que estamos en la segunda parte de lo que comenzamos hablando acerca de Teshuvah o retorno o lo que la Biblia nos habla de arrepentimiento. Así que bueno, bienvenidos y nuevamente recordarles que se suscriba al canal y que les dé like, toque la campanita para que cuando salgan los nuevos videos pueda tener la bendición de oírlos y escudriñar. Y recuerden tener un cuaderno y un lápiz, tomar nota y escudriñar los textos. Muy importante que usted lo tenga. Así que vamos a comenzar esta segunda parte. No sin antes pidiéndole al eterno Dios, bendito sea, que nos guíe a través de su Rúa. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias a esta hora, que nos permite, Padre, todos estos medios para divulgar y llevar este mensaje a las naciones. Te rogamos, eterno Padre, que sirva de bendición y de corrección en muchos casos de lo que tu palabra realmente enseña, quitándole cantidad de cosas que de alguna manera fueron, como por decirlo de una manera, la adornaron. Ayúdanos a ir a la clara realidad de tu palabra, que como leemos en esta semana en la parashá acerca de que la palabra escrita es mencionada como río, un río de agua pura, limpia. Y te doy gracias, Padre, por ello. Ayúdanos con tu Rúa, tu espíritu. Padre, ayuda a todos aquellos que se dispongan a aprender y a estudiar también escritura. Y que todo lo que ella nos hable esta noche, en esta enseñanza, la podamos experimentar poniéndola por obra. Que lo rogamos, eterno Padre, por los méritos de Jesús, a quien dijo que todo lo que te pidiéramos a ti, Padre, en su nombre, lo harías. Y por eso te lo pedimos, dándote gracias, honra y gloria. Amén. Amén. Bien, recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y vamos a estar tocando muchos textos, palabra de Dios, en esta enseñanza. Algunos pueden verla como una predicación, está bien, pero más es una instrucción para la vida, para que retornemos a casa, retornemos a una casa donde Jesús mismo se fue a preparar, porque Él quiere que donde Él esté, todos estemos. Y ya sabemos lo que tiene que ver con la boda del Cordero, la casa que prepara el Padre. Hemos hablado de esto en otros momentos. Y hemos entrado en este tiempo que estamos actualmente el calendario hebreo en el mes de Tirri, y estamos ya en las fiestas de otoño, las últimas 3 fiestas que dan el epílogo, el final de toda la profecía desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por ello, cada fiesta del Eterno, esto no es fiestas de los judíos o de los hebreos o de fulano por aquí o por allá, no. Es una fiesta donde el Eterno dijo, me haréis fiesta, y entonces son fiestas que claramente es del Eterno. Y dentro de esa fiesta, o Moed, porque no tiene que ver con una fiesta tradicional, Moed significa que es un día señalado, es un tiempo específico, tiene muchas connotaciones, como un tiempo profético,
y cada una de las fiestas es un punto en la historia de la redención del hombre en la tierra, la cual al uno conocerla, entonces uno sabe a dónde, uno sabe con certeza hacia dónde vamos, porque el escudriñar las escrituras, que es un mandamiento que Yeshua estableció, de escudriñar las escrituras porque ellas hablan de mí, Moisés habló de mí, Abraham habló de mí, los profetas hablaron de mí, el salmista, y les recuerdo de nuevo que cuando Yeshua, Jesús, el Cristo, o Jesucristo, como lo mencionan la mayoría, dijo que escudriñaran la escritura, no había nada escrito del Nuevo Testamento, nada escrito. Entonces, todo lo que se escribió del Nuevo Testamento, no por Yeshua, no por Cristo, sino por sus discípulos, y todo lo que ellos escribieron está en concordancia con todo lo que se escribió desde Génesis a Malaquías. Tiene una conexión, todo se conecta, todo se conecta, todo se conecta. Porque aún hablando del pacto ahora en la sangre de Mesías, es exactamente lo mismo. Han habido tantos pactos acercándonos más al momento del advenimiento de Yeshua en la tierra, y ese pacto que cuando está en la cena y él habla acerca de ese pan y ese vino y el pacto que hay en su sangre, y él vino a hacer eso, el cordero, en referencia a todo lo que estas fiestas nos enseñan. Entonces estamos en un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de revisar nuestras vidas. Son 10 días en el calendario, eso está en el capítulo 23 de Levítico 23, y ahí aparecen todas las fiestas, y esta que habla de la fiesta de la trompeta, o Rosh Hashanah, como se conoce tradicionalmente en el mundo judío. Esta fiesta de la trompeta tiene que ver con el día del juicio, el advenimiento de Yeshua, y hay grandes acontecimientos que ocurrirán, como dices, al final trompeta, los muertos en Cristo gritarán primero. Y todos esos pasajes tienen que ver con esta fiesta que estamos, que esta semana, el día martes pasado, celebramos de la fiesta de las trompetas. Y por supuesto, es una fiesta profética que en su debido tiempo, nadie sabe el día, la hora, el momento, cuándo ocurrirá. Y todas estas fiestas se denominan como un círculo. Es un ensayo. Mientras Yeshua no venga, tenemos que ensayar todo ello, porque se está haciendo un reino en los corazones, que ellos son los que estableceremos lo que Yeshua mismo dijo, que arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que vamos a comenzar esta segunda parte, solo haciendo unas referencias a donde nos quedamos en el día de ayer. Y entonces hablar los pasos de arrepentimiento. Ojo, esto no se trata de una sola vez que uno se arrepiente. Esto es cada vez que uno comete una falta. La Escritura nos enseña, y el Nuevo Testamento nos enseña también, de corregir eso. Ir al hermano, están así, que cuando traen la ofrenda o traen los diezmos, o lo que se conoce como Santa Cena, que antes de tomar la Santa Cena deben discernir el cuerpo de Cristo, es decir, cómo estás con tu hermano, porque ese es el cuerpo de Cristo. La iglesia son los hermanos, todos nosotros. Que disciernas esto, y que no lo hagas
no lo hagas sin discernir, porque si lo haces, tomas el pan y comes el vino sin discernir el cuerpo de Cristo, dice la Escritura, como diciendo, no importándote tu hermano, no importándote si tú le hiciste su mal, hablaste mal del pastor, o hablaste mal de ti mismo, o hablaste mal de tu esposa, tus hijos, o del jefe, o del presidente de una nación, todo ello, eso está anotado. Y por ende, la Escritura nos exhorta que no debemos a dormir o acostarnos sin corregir las cosas, y lo explica de una manera poética. Dice, no deja que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Y aunque ve esa palabra enojo, es todo aquello que hiciste hacia otra persona o hiciste para con Dios, porque todas las cosas que se hacen en esta tierra se hacen en presencia de Él, de Dios. Por eso esto se trata de dar la cara a Dios o dar la espalda. Dar la cara en la obediencia, dar la espalda en la desobediencia. Y todo eso está escrito. Así que, amado, esto es lo que nos lleva a vivir una vida en santidad. Toda doctrina de hombre, toda doctrina de lo que el ser humano haya creado, entender que se hizo por el bien o para el momento en que la crearon o la establecieron, tomando un texto de aquí, otro de allá, y la establecieron. Yo quiero pensar que de ninguna manera fue para hacer daño o confundir a nadie. Yo pienso que fue en el momento de la historia, en la vida de estas mismas personas que hicieron esto, que lo hicieron como un llamado, una reflexión inmediata. Ahora, cuando encontramos que las cosas que están fuera de contexto, que no aparecen por primera vez en el Antiguo Testamento, por decirlo de esta forma, y solo aparece en un lugar, entonces solamente hay un testigo. Y la Biblia nos llama a que no podemos hacer nada si no hay dos testigos. Dos testigos. Entonces, por eso es que tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Son dos testigos. Dos testigos. Y tienen que estar acorde. Porque el Nuevo Testamento, no por ser nuevo es nuevo, ni el Antiguo Testamento por ser antiguo o viejo testamento no es viejo ni es antiguo. Se complementan. Son testigos. ¿De qué? De todo lo que está proféticamente escrito en 7 fiestas. Ok. Entonces vamos a entrar en materia acerca de Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Yo voy a quitar la cámara de acá. Y bien, entonces estamos retornando a casa. Todo creyente en el Mesías, en Cristo, lo que está es retornando a casa, y estamos ahora, estamos en la segunda parte de este estudio de Teshuvah. Retornar. Ayer explicábamos la importancia de venir de la oscuridad hacia la luz. Y una de las cosas que hace el arrepentimiento es esto, es volver, es salir de las tinieblas y venir a su luz. Y es un proceso, y ayer le llamamos a eso un proceso de escalas de grises, así como aparece esa flecha que está allí, que ven que abajo dice retornar, y retornar significa esa palabra que está ahí, Teshuvah, que la tradujeron a nuestra Biblia como arrepentimiento. Arrepentimiento. Y esa escala de grises es exactamente como lo expresa la Biblia, la palabra del Eterno, cuando dice que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable.
Entonces quiere decir que de las tinieblas de lo negro o lo oscuro a lo blanco. Por eso habla la Escritura muchas veces de vestiduras blancas, resplandecientes, de mantener nuestras vidas sin mancha, sucias, y por eso hay que constantemente revisar cómo estamos delante del Eterno. Y alguien importantísimo en la Escritura que nos los plasma en un salmo cuando dice: escudriñame y ve si en mí hay camino de perversidad. Y es el salmista. El rey David tenía eso por costumbre, de escudriñarse, de no confiarse, de no llegar a lo que es el acostumbrarse a las cosas, sino renovar completamente. Y eso lo vemos hoy día cuando no hay crecimiento espiritual en creyentes, porque no se han renovado, porque no han limpiado la casa interna. Es decir, hay como un stop entre esa escala de grises del salir de las tinieblas a su luz, y esa palabra salir de las tinieblas nos llamó de las tinieblas a su luz, lo que nunca pensamos o nunca nosotros, en mi caso, nunca pensé que es un proceso. Yo pensé que era automático, que Jesús viene y lo aceptamos y oímos el texto, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, punto. Es como decir, estabas allá, ahora estás aquí. Pero lo que nunca pensamos en el contexto de ese texto es que es un proceso. Por eso lo de la escala de grises. Y esa escala de salir al arrepentirnos es un proceso en el cual nos lleva a su luz. Y también eso se llama en la Escritura una vida de santidad. Salir a la luz y es caminar en esa santidad, que significa la palabra santidad o santo en el hebreo significa apartado. Entonces, viendo esa flecha que usted está allí, uno comenzó en ese camino. Hay una flecha al final, la flecha está arriba que indica que el camino es por Teshuvá. Sí, es constante. Entonces, ese camino de santidad es apartado. Usted y yo, como creyentes en Cristo, en Mesías, hemos sido apartados para un servicio, como hemos hablado, sagrado, un servicio extraordinario para el Eterno a través de Yeshua. Y ese servicio que le prestamos tiene recompensas. Entonces, pero también nos exhorta que el que tome el arado no mira para atrás, porque no será, como dice la Escritura, no agradará al Eterno eso. Hablando de que el que comienza a salir de esas tinieblas y va en camino, que no voltee para atrás. Voltear quiere decir retroceder, hacer teshuvá, pero lo contrario, retornar pasos atrás o retornar probablemente a la sombra oscura de nuevo. Entonces, por eso también hay exhortaciones en la Escritura donde nos dice: no vaya a ser que tu luz, de la que tanto habla, que tú tienes luz, no sea tiniebla. Y eso significa que yo tengo que revisarlo. Cada quien creyente en Cristo tiene que constantemente chequear su vida. Esto no es un término para miedos, temores y decir: no, yo estoy seguro de mi salvación. Perfecto. Pero uno tiene que aprender que es un proceso, y el proceso hasta que venga Yeshua no termina. Hay varias veces en el libro de Apocalipsis
en el mensaje a las 7 iglesias. 7 iglesias, fíjense que no es nada, no son casualidades, son causas de Dios. 7 iglesias, un mensaje a 7 iglesias y hay 7 fiestas. Ese mensaje a las 7 iglesias dice, el que venciere hasta el fin, el que constantemente sigue adelante, se tropieza, porque no somos perfectos, sigue adelante, y la escritura dice que el que vence quiere decir que el que llegue al momento en que Dios es el que va a decir cuándo es el fin. Ni siquiera Yeshua. Acuérdense que él no lo sabe, ni los ángeles de su retorno, porque su retorno tiene que ver con un juicio. Así que pongamos atención y seamos mejores familias, mejores esposos, mejores hermanos, mejores comunidades, mejor en la unidad del cuerpo de Mesías. Mucho se habla en ciertos predios, dice, deseamos que venga un gran avivamiento a la iglesia. Sí, por supuesto. Pero un avivamiento de unidad del cuerpo de Mesías. No es para un grupito solo ahí, no. Dios habla a todos, todo su pueblo, todo creyente, en donde esté, en las denominaciones que estén, y todo, necesitamos todos un gran avivamiento en unidad del cuerpo de Mesías. Y eso viene. Muy bien. Entonces, voy a comenzar esta segunda parte, porque vamos a hablar ya, a entrar en los puntos, como lo mencioné ayer, en Malaquía 3:7. Voy a empezar desde allí. Entonces, Teshuvá es retornar. Teshuvá es volver a la esencia de lo que Dios, como Dios nos creó. Y en ese proceso, el único que pone la última parte es el momento de la resurrección. Los que durmieron en Cristo resucitarán primero, después del sonido de esa trompeta de Yom Teruah. Al final, porque Teruah es el sonido largo que se quiebra, que rompe, ¡pah! Y eso se le llama al final trompeta. Y el tono o ese sonido se llama Teruah. Por eso, Yom Teruah. El final trompeta. Sonará, y ayer hablábamos porque se tocará el shofar y los muertos en Cristo. Todos los textos en el Nuevo Testamento hablan de ese evento. Ahora, que no lo conocíamos, que no lo relacionábamos, es cierto, porque para muchos creyentes hoy día hablar de las fiestas levíticas es casi, ¿qué es esto? ¿Y por qué es esto? Y algunos que no tienen conocimiento, de alguna manera se escudan diciendo, no, eso no es para nosotros. Qué tremendo. ¿Cómo sabremos de las señales que habló Jesús en Mateo 24? ¿Cómo sabremos si no sabemos lo que las fiestas proféticas, que son 7? Todas. Ahora yo lo sé por verlo en contexto juntamente con Mateo 24. Así que, amado, para eso estamos, para conocer la verdad y que la verdad nos haga libre. La verdad de todas las cosas, desde Génesis a Apocalipsis. Muy bien, Malaquías 3:7 dice, ustedes se han apartado de mi precepto, como se apartaron sus antepasados, y no han querido obedecerlos. Yo, Yahweh, el Todopoderoso, les digo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen,
¿por qué hemos de volvernos a ti? Cuando vemos en contexto esto en Malaquías, menciono Malaquías. ¿Qué conoce usted del profeta Malaquías? Bueno, la mayoría, casi el 100% de los creyentes es los diezmos y la ofrenda. Pero ahí en esos 4 capítulos hay profecías impactantes que tienen que ver para que era el momento o lo que conectaba con el primer testigo, el Antiguo Testamento, con el segundo testigo, el Brit Hadashah o pacto renovado, es este profeta. Es el que anuncia todo lo que tenía que ver con Juan el Bautista, con Yeshua, con todo ello. Malaquías. Le invito a que lo lea. Le invito a que lo lea. Y específicamente, no de las 10 más, eso está claro. El capítulo 4. Y después cuando usted lo lea, entonces vaya a Mateo y comience a ver todo el proceso con Johanan, con Juan el Bautista o Johanan el que sumerge en agua para el perdón de los pecados. Se va a sorprender. Aquí dice Malaquías 3:7 en la parte final de ese verso, dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Esta palabra, vuélvanse, es teshuvah. 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 Retornen, vuelvan. Y si ustedes lo hacen, yo me volveré a ustedes. En el Evangelio de Lucas, o Lucanus, encontramos la palabra del hijo pródigo. Y cuando usted lee la palabra del hijo pródigo, usted va a ver claramente que lo que hizo el hijo pródigo, se dio cuenta que no tiene nombre, solo habla del hijo. Y habla del otro hijo que estaba en la casa. Y habla del padre. Y no menciona el nombre de él ni ninguno de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Interesante, ¿no? Porque tiene que ver con cosas que ya están escritas. Ya están escritas. Y es el tiempo en que se está cumpliendo. Y entonces el mismo hijo pródigo dice, y ahí se puede poner usted, poner yo, por cualquier persona, dice que llegó un momento en que dijo, regresaré, volveré a casa y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, hazme como uno de tus trabajadores. Eso es todo. Y con eso estaré contento. Pero vemos la humildad que tiene que ver con arrepentimiento. Porque hay que tener mucha humildad para arrepentirse. Después de un largo tiempo de haberse ido de casa, de la verdadera casa, cuando hablamos de la escritura. Lo tremendo de este pasaje es porque hay una pregunta que se hace al final, cuando escuchan esto de parte del Eterno, a través del profeta, dice, ¿por qué hemos de volvernos a ti? Esa palabra hoy también, hoy día, 2000 años después, un poco más, se las hace la gente. Pero quien se hace esto es también los religiosos de la época de Malaquías. Porque no se consideraban que estaban bien. Acuérdense que con Malaquías habla acerca de los diezmos y la ofrenda. Esa parte que voy a decir no se habla mucho. Porque ahí mismo dice el eterno Dios, me habéis robado en mi diezmo y mi ofrenda. Y se pregunta, ¿en cuándo te hemos robado esto? Por eso le invito que ahora
con conciencia, lea el pasaje. Lea todo el libro de Malaquías. No, si nosotros no te hemos robado. Y ahora que le dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice, pero ¿por qué hemos de volvernos a ti? Si estamos bien, estamos bien. Estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo establecido, la religión, estamos cumpliendo los preceptos. Sí, doctrinas de hombres. Lo que pasaba en ese tiempo también allá. Bien. Aquí Elohim dice, el eterno Dios bendito sea, que Él se volverá a nosotros si nos volvemos a Él. Por eso la oración sacerdotal que el eterno Dios le dio a Moisés dice que le diga a Aarón, y de esta manera van a bendecir mi pueblo. Imagínense 3.5 millones de personas que formaron Israel. Les dice, de esta manera es que lo van a hacer por siempre. Por siempre. Una buena pregunta es, ¿usted conoce la oración sacerdotal para usted, para su esposa, para sus hijos, para la comunidad? Ahí está. Está hecha, está diseñada de una manera para que entonces el volvernos a Él es que podemos, entonces Él es el que nos dice que Él va a alzar sobre nosotros su rostro. ¿Y por qué dice eso en la oración? Porque nuestras acciones con nuestras acciones lo que le dimos al Eterno fue la espalda. Y Él también nos dio la espalda. Y si nosotros nos volvemos a Él, entonces le vamos a ver. Y lo que hace Él, si yo volteo mi mirada hacia Él en arrepentimiento, como hizo como Teshuvah, haciendo arrepentimiento, el hijo pródigo, Dios se vuelve. Dios se volvió a él. La figura que aparece ahí del padre, ¿qué fue lo que hizo? Cuando vio al hijo que venía, se volvió a él, corriendo, inmediato, lo alcanzó en el camino y no le dio oportunidad de decirle, padre, perdón, no, ya está listo. Cuando tú decidiste volver, yo decidí volverme a ti, pero yo te alcanzo y te tomo rápidamente. Y vístanlo y báñenlo y póngale este anillo de autoridad en su mano. ¿Sabes lo que significa eso? No es una utopía, no es nada que no se pueda entender. Porque los secretos le pertenecen a Dios, pero lo revelado le pertenece a todo el pueblo de Dios. Y esto es lo que hay que enseñar. Aquí el Eterno le dice, me volveré a ustedes si ustedes se vuelven a mí. O sea, quiere decir que el mismo Eterno, el mismo Eterno Dios, bendito sea, hace Teshuvah, retorna a nosotros. Esto quiere decir que Él puede arrepentirse. No, porque esa parte del arrepentimiento le corresponde al que se alejó, no al que siempre estuvo allí. ¿Está entendiendo? Porque todas las cosas las hemos hecho en su presencia, aunque usted no lo entienda. El mismo salmista llega un momento cuando ya ha crecido y tiene conocimiento de esto, le dice en un salmo al Eterno, en ese canto, le dice, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Porque entendió que él estaba ahí. Y después mismo escribe que aún en el vientre de mi madre tú estabas ahí. Y mi embrión vieron tus ojos, dice el Salmo. Es que todo el tiempo hemos estado ahí porque el que da la vida es Él. No hay nada ni nadie en el mundo. Los científicos pueden hacer cosas, todos ellos pueden hacer miles de cosas para dar vida y hacer y transformar vida y crear gente con superpoderes, pero simple y llanamente no pueden.
Son como Ezequiel, el valle de los huesos secos. Lo único que pueden hacer es esos valles enteros de huesos secos con sus bombas. Pero sí, el Eterno no tiene que arrepentirse, porque siempre ha estado ahí. Pero la parte de Teshuvah, como es el original, como está, porque no es metanoia, cambio de mente, como está en el griego, sino hacer, es retornar, volver al Padre, volver a la casa. Pero él sí puede, es lo único que sí pudo haber dado la espalda, pero estuvo ahí, escuchó todo. Sus ángeles son testigos. Y algo más, la escritura dice que es el cielo y la tierra son testigos de todo lo que hacemos. Serán parte de los fiscales en el día del juicio final. ¿Cuántos testigos? Cientos y cientos entes espirituales como testigos. Para que no quede duda del sacrificio de Yeshua por su sangre, para que no sea menospreciado o menoscabado su poder. Entonces, Él puede retornar o volver hacia nosotros. En este caso, cuando en el libro de Ebenechi o Génesis, en el relato del Mabul o el diluvio, dice Yahweh que se arrepintió de haber hecho al hombre. Se arrepintió de haber hecho al hombre. Simplemente dio un giro en sus planes. Es así como nosotros hemos hecho, no, perdón, así como nosotros hemos hecho, Él haciéndonos a su imagen y semejanza de Él, debemos practicarlo cuantas veces sea necesario, analizar nuestras vidas constantemente y en cada minuto, ya que como seres humanos erramos constantemente, no somos perfectos. Todo comenzó en ese mismo Génesis cuando el hombre decidió por la muerte. El hombre no decidió por la vida. Por eso es que en el camino estamos escudriñando las escrituras y constantemente nos dice, escoge la vida y no la muerte. Porque la muerte está segura, porque fue ya decretado. ¿Y cómo se puede vivir la vida eterna? Es un proceso, volver a retornar, Teshuvah, a ese estado original a través de Yeshua, por el camino y la puerta que es Él. Básicamente, en cualquiera de los casos de Teshuvah, el blanco el blanco de lo que hablaba es salir de lo negro o de las tinieblas a su luz admirable, es enfocarnos en lo que Yukel el eterno Dios, ha establecido, no olvidando los méritos de Yeshua HaMashiach, por los méritos de él, porque él lo estableció así en Deuteronomio 18:18. Y así en la práctica podemos aplicarla previamente entendida en tres casos, en tres principales casos que tienen que ver o puntos que tienen que ver con Teshuvah, y después les glosamos en 10. Primero, ¿qué es Teshuvah? ¿Qué es arrepentimiento? Lo primero que encontramos dentro del marco del arrepentimiento, de hacer arrepentimiento. Y fíjese que metanoia lo tradujeron como arrepentimiento, que significa cambio de mente. Anote todo eso y escudriñelo y véalo. Eso es lo que nos enseñaron del griego. Cambio de mente. ¿Qué es arrepentimiento? Cambia tu mente y cambiará tu manera de vivir. Pero Teshuvah, y la parte de Teshuvah, que está de donde la trajeron del hebreo al griego, ¿qué pasó? La obviaron.
la obvió el cristianismo. Y aunque hay textos que hablan de hacer o traer frutos de arrepentimiento después que uno se ha confesado su pecado, dice, trae fruto de ese arrepentimiento. Y esos frutos de arrepentimiento tienen que ver con los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. ¿Dónde está todo eso en un creyente hoy día? Pregúntese. ¿Será que falta algo? Y yo diría lo principal: santidad. Porque sin ella nadie verá al Señor. Entonces, 3 puntos. El primero es el proceso del abandono de la idolatría y de conversión al Elohim de Israel. Repito, el proceso de abandono de la idolatría y de conversión al Elohim de Israel. Aquí hay una palabra que dice conversión, convertirte de todo lo que los otros dioses con minúscula o religiones otras que fueron establecidas por los hombres, pero no aparecen en la Biblia. No existe una cosa como la religión judía, la religión católica, la religión evangélica, la religión adventista, la religión heterogénea, y hay una cantidad, una gama que cualquiera hoy día se pone ahí y presentan y ponen un líder de cada uno de ellos, y cada uno va a decir, entra por aquí es la salvación, y por aquí todo el mundo. Eso lo creó el ser humano. Eso no está en la escritura, pero es lo que está ocurriendo. Número 2, es el proceso de acercamiento a la emuná, a la fe verdadera luego de haberla abandonado. O sea, que es un proceso de arrepentimiento por dejar la fe. Y la fe o la emuná, acuérdense que la raíz de la palabra emuná es emet, que quiere decir olvidar los mandamientos, lo que Dios estableció. La olvidamos, aunque nos hayan enseñado, nos hayan dicho esto, los 10 mandamientos, tenemos cuadritos por aquí, cuadritos por allá, pero lo tenemos como una reliquia, nada más ahí, como una cosa que pareciera nada más como algo idolátrico, pero más nada, pero no hace nada, no es esas palabras ahí no tienen una acción directa en la persona que lo lee. Pero no es por nosotros, es la manera en que creímos en eso, o la manera que se le dio o no se le dio la autoridad. Estamos por celebrar el 9/11 en Estados Unidos, lo que pasó con las torres, los miles que murieron ese día en esas 2 torres. Entrevistaron a la hija de bendita memoria de Billy Graham en un programa de televisión, y eso salió en cadena nacional. Y el periodista le estaba preguntando que cómo era posible que ese Dios poderoso que la mayoría predica permitió que esto ocurriera, que si no lo pudo haber detenido. Tremenda pregunta, ¿verdad? Ella lo único que hizo fue pausa y respondió, dice, ¿cómo Dios va a intervenir o cómo Dios va a detener algo que el ser humano está haciendo? Y si usted no sabe esto, hay mucho testimonio de muchos en las redes, mucho testimonio de personas que llegaron tarde ese día al trabajo, que por alguna circunstancia había cancelado ese día porque tenía una cita médica o lo que sea. Cantidad de personas. Cientos de personas. Quiere decir que sí obró el Eterno, para que no estuvieran dentro
de el punto en el cual era una cantidad de personas que iban a fallecer ahí. Y ella dice que cómo podía el eterno Dios intervenir. Y dijo esta frase: cuando la oración la sacaron de las escuelas y cuando las reglas de los 10 mandamientos, hasta aún en los tribunales tenían, lo mandaron a quitar para no herir susceptibilidades a otras religiones. Entonces lo único que dijo: pero si hemos sacado a Dios, le hemos dado la espalda, literalmente es como agarrar y dar una patada, dijo, literalmente, sacarlo de nuestra vida. Entonces, ¿cómo Dios va a intervenir en alguien si no lo quiere? Si yo no lo quiero, Él no se va a volver a mí, pero si yo ahora hablando en el estudio, si yo no lo quiero, yo estoy a la es como salir a una lluvia torrencial con un paraguas, pero cerrado, mojándome. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y si lo sacaron, entonces esa palabra no es efectiva. Porque no se trata de usar la palabra como señuelos religiosos. Porque sería idolatría. Hay que creer. Por eso el proceso de acercamiento a la fe, la emuná, es porque nos apartamos o nos apartaron y creímos a ese mensaje que no era para nosotros. Si usted no sabe, esta nación de los Estados Unidos fue establecida bajo todo lo que tiene que ver con Abraham, Isaac y Jacob. Si usted no lo sabía. Por eso se le conoce protestantes o evangélicos, pero no se conoce como otras religiones. Hoy día sí, por aquí y por allá aparecen, pero fue establecida bajo lo que fue dado al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y el Dios de Jacob, esta nación. Y se ha apartado poco a poco de su fundación, de los hombres y mujeres que establecieron esta nación. Entonces, volviendo acá. Entonces, el Eterno permitió un Mabul o un diluvio con Noé porque se arrepintió. Se arrepintió. Esta palabra arrepintió es teshuvah, pero aquí está en lo contrario. Se apartó, no retornó, se apartó de la humanidad. Porque la humanidad de ese momento no quería nada con Dios. Por eso las señales que dice en Mateo y otros libros del Nuevo Testamento que habla de las finales de los tiempos, dice que los días que sean como o parecidos a los de Sodoma y Gomorra, y los días de Noa, y lo puso como señal que el mundo estaría en una condición no nueva. Esto es nuevo, esto que vemos por aquí, ciertas banderas y cosas, todo eso es nuevo. No, ya eso sucedió con Noah, con Noé, el diluvio, y ocurrió con Sodoma y Gomorra. Y eso está escrito.
todo eso que ocurrió ahí, ¿por qué? Está escrito en nuestras Biblias. Somos lo que leemos. Somos lo que leemos. Bien. El número 3 es el proceso a seguir cada vez que cometamos una transgresión. Recuerden, no somos perfectos. Tenemos un mandato de vivir en santidad. Tenemos un mandamiento que nos manda a amar al prójimo como a sí mismo, y el prójimo es el próximo, o la palabra en inglés, que es la que traduce mejor el término hebreo, es vecino, neighbor. Como Dios es nuestro vecino inmediato, como en el desierto, que estaba en el tabernáculo, y todas las tribus estaban alrededor, nuestro vecino inmediato lo teníamos todo enfrente. Todo enfrente. Pero también teníamos a nuestro vecino inmediato a la derecha y a la izquierda. Nuestro prójimo es exactamente lo que significa la palabra. Otro ser humano que está al lado tuyo. Tu esposa, tus hijos, tu familia, el vecino de al lado, el otro enfrente. Todo Dios ve como una unidad. Nunca lo ve como separado, blanco, negro, colores amarillos, como hace el mundo. Y separa con palabras hispanos o anglosajones o afroamericanos o asiáticos. Y el mundo es que hace eso. Dios no lo ve así. Desde los cielos no hay, desde arriba del espacio, la tierra solamente son manchas. Es azul el agua y todo lo que es tierra, nada más. Verde en algunos casos, en otros desiertos. Dios no ve un solo cantidad de personas como un solo cuerpo, porque es su creación. Lo que han hecho la diferencia es el ser humano. Paso a seguir el proceso de Teshuvah. Número 1, reconocer que estamos equivocados en ciertos aspectos o aceptar que no está bien eso que hacemos o que hicimos. Reconocer. Entonces aparece la palabra ¿qué? Reconocer. Y para reconocer nuestra falta se requiere bastante, comparto lo que dijo un maestro de la escritura también, dice, tenemos que ser muy humildes y romper todo orgullo, toda vanidad, todo ego. Yo recuerdo en una oportunidad que hablando de esto con alguien que conoce la Biblia, conoce esto, es maestro, es predicador y todo ello, y de pronto le dije, es que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Y no entendió lo que yo dije. Yo estaba hablando de esto, de Teshuvah, de retornar, de corregir cosas que hay que corregir para que el adulterio, la fornicación, el robo, la chisme, la cosa, eso se erradique de la vida de los creyentes al vivir en santidad. Y por eso hay que hacer discípulos, no los otros que normalmente hicimos o estamos haciendo, miembros. ¿Verdad que nos sacude esa palabra? Pero la palabra dice en Mateo 28, 19 y 20, y por todo el mundo y hacer miembro. No, y por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Por qué no le hicimos caso a esa palabra? ¿Por qué la asociamos y la pusimos a un lado para nada más cumplir propósitos personales? En algunos casos, no en todos. Reconocer. Eso cuesta mucho reconocer. Reconocer que hemos fallado, reconocer que le hemos fallado a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, en el trabajo, a los amigos, al hermano, al pastor, le hemos fallado, reconocer. Pero esto no es para mal, sino porque, acuérdese, Teshuvah o arrepentimiento es retornar a Dios. Entonces, reconocer que estamos equivocados. Y volviendo a la historia que le mencioné, que le dije acerca de que hay que arrepentirse, y lo primero que saltó enseguida me dijo,
Yo no tengo nada que arrepentirme. Yo estoy bien con Dios. Mi familia, mi esto, todo el mundo mencionó, hasta la congregación, que pastores y todo, todos estamos bien, estamos creciendo, gente convirtiéndose y todo. Y yo me quedé calladito y lo único que dije dentro, lo que me vino a mi mente fue rápidamente, no digas nada. No te entendió. No está preparado para esto. No está preparado para eso. Porque lo que mostró fue puro orgullo, ego, pero no humildad. Porque si hubiese reconocido la humildad, diría, sí, yo creo que sí hay que corregir cosas, porque entonces viene a traer los textos, así como el salmista que se escudriñó y hay que confesar y que hay que acostarse y hay que, cuando uno se acuesta en shalom, en paz. Eso se llama humildad, reconocer. No permitir que el orgullo se ponga arriba. Porque todas estas cosas, la inclinación a lo malo está en cada uno de nosotros también. La inclinación a lo bueno también está ahí. Pero quien va a ganar aquí es quien de los dos, de esa condición interna, va a ganar es nosotros tenemos la decisión de alimentar o a uno o al otro. Alimentar todo lo que es bueno, haciendo lo que es correcto, o alimentar lo que es malo, la inclinación a lo malo, haciendo lo incorrecto. Por supuesto, no obedeciendo los mandamientos de Dios. Algunos sí, otros no. Eso es como si no sirve, como si no cumples ninguno. Porque Pedro dice, ¿qué es pecado? Ahí está la respuesta. Pedro lo dijo muy claro. Pecado es violar cualquier mandamiento de Dios. Eso es todo. Entonces, reconocer que estamos equivocados en ciertas cosas, en esto, en lo otro, en nosotros mismos, internamente, hacia los demás. Número 2, confesarse y confesar a Elohim con palabras los errores cometidos. Como decir, inclusive, me llené de ira, me llené de esto, de orgullo, no quería oír, no quería saber, y siempre huyendo a esa confesión, porque yo tenía en mi cabeza que yo confesé a Cristo hace 20 años atrás o 25 años atrás, y eso fue definitivo y tal, pero no lo vio como un proceso de las tinieblas hacia su luz admirable. Confesar. ¿Y confesar a quién? ¿Con quién me voy a confesar? Con Dios. A solas. Estas son cosas que no se hacen públicas inicialmente. ¿Por qué? El mismo hijo, el hijo pródigo nos enseña que él estando solo, llegó y dijo esas palabras, iré a la casa de mi padre. Es decir, confesó todo y ahí mismo dijo, le diré, contra el cielo y contra ti pequé, contra el cielo y contra ti. Eso es lo que hacemos. Eso es cuando no hemos confesado nuestro pecado, o porque otro nos dijo, repite conmigo y perdóname todos mis pecados y todas mis maldades y tal, en el nombre de Jesús. Ya está. Wow. Los frutos de eso. Si uno no despierta esa realidad, si yo no hubiese despertado esa realidad de lo que Dios hizo esos 41 años atrás en ese hotel, y entender el compromiso sin saber nada de esto, de que delante de él yo había fallado, que todo lo malo que hice, lo hice fue delante de él, y eso me dio mucha vergüenza, saber de que un Dios todopoderoso en Yeshua, porque pensé en Cristo, su sacrificio, su muerte, su resurrección, y todo ello en un segundo, sin haber
sin haber leído Biblia, sin nada de eso. Cientos y miles, y por qué no millones, le ha sucedido lo mismo. Pero un gran porcentaje también viven entre dos aguas. Cometen adulterio fácilmente. No hay nada que lo detenga, ni el pastor. Confesar. Número 3, compromiso. Ponernos en el lugar también del que sufrió el agravio o el perjuicio o carencias o sufrimiento por nuestras acciones negativas, no cometiendo lo que ya confesamos como transgresión primeramente a Yahweh y a nuestro hermano o hermana. Porque, ok, pecaste contra tu familia, hiciste algo, cosas terribles, lo que sea. No voy a nombrar situaciones. Pero cuando hicimos eso, lo hicimos en presencia del Eterno. En aquel tiempo, quizás cuando esto ocurrió, no estabas preparado para esto. Pero hoy día, al oír esto, sí estás preparado para decir, para que entienda, Dios estaba allí. Ese momento que hiciste esto estaba allí. ¿Y por qué no lo recuerdas? Porque en la mayoría de los casos no han sido confesados. No han sido confesados. Solo confesaste una palabra, oh, perdona mi pecado, porque alguien te dijo lo que tenías que decir, perdona mi pecado pasado, presentes y futuro. Imagínense eso. O sea, lo que yo voy a pecar mañana también perdóname. Y lo del año que viene también perdóname. Eso no está en la Biblia. No existe tal documento papal para que usted, porque las bulas que en la antigüedad Roma hizo era que tú podías pecar durante todo un año, pero tenías que pagar y era dinero pagar y eso iba a las arcas de la iglesia. Y la gente creía eso. Podías hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, pero ya estás absuelto por la autoridad religiosa de esa religión. No existe tal cosa. Pecado no cometido, pecado que va a molestar. Pecado confesado, ya con la intención de no volver allí, simple y llanamente no te va a molestar. Porque simple y llanamente quedaste ya limpio de eso. ¿Y hay consecuencias? Sí. Dios perdona todos tus pecados, nuestros pecados y nuestras maldades. Pero las consecuencias, pregúntele a David como ejemplo, al rey David. ¿Qué pasó? Las consecuencias quedaron escritas, quedaron manchas en el alma de la persona. Y la única manera de borrar eso en el alma es Teshuvah, volvernos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y nuestro corazón. Como el mandamiento, el primero. Hemos causado sufrimiento a otras personas. Hemos causado prejuicios, hemos creado sufrimiento a otra persona porque hablaste mal de otra persona, aún sin conocerlo. Todo eso son consecuencias del pecado. Y la persona que hizo eso, aún sin confesarlo, está como en una cárcel. Por eso, lea todo lo concerniente al perdón en el Nuevo Testamento. Número 4, sentir en su propia vida el padecimiento o el dolor que sufrió por nuestra causa la otra persona.
Y si fuimos nosotros mismos los perjudicados, darnos cuenta de que así no es positivo o posible continuar. Se requiere libertad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Lo único que hace la verdad es causar libertad, si quieres. Libre del pecado y libre de la condenación de la muerte. Porque la condenación de la muerte es eterna. Y libre de esa condenación para tener vida. Y vida en abundancia, tal como Yeshua mismo lo expresó. Número 5. Solicitar el perdón al afectado por nuestras erradas conductas, sea un individuo, sea un grupo, o mejor dicho, a Dios mismo. Quiere ser libre de muchas situaciones, aún de enfermedades. Probablemente algo tiene que ver con Teshuvah, hacer arrepentimiento. Solicitar el perdón. La escritura nos enseña que si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, ve a él o a ella y solicítale el perdón. Es decir, vengo a ti para pedirte perdón, y la persona se va a sorprender. Y probablemente más sorprendente se va a sorprender usted cuando le diga, es que yo soy la persona, yo soy el que tengo que pedirte perdón, porque yo hice esto. Entonces queda libre la persona que vino por guardar esas cosas, y queda libre la persona que causó todo eso completamente. Porque Teshuvah es un retorno, es volverse, no con la intención de volver a lo mismo. Y eso se llama santidad. Número 6. El pedir perdón no es suficiente en algunos casos. También es imprescindible la reparación, ya que quedó una mancha en nuestra alma, y el ir al prójimo, al hermano que fue afectado, esa mancha es borrada. Lo contrario es que aunque usted pida perdón, el afectado principal aquí es la persona misma que causó la acción negativa, es decir, el que causó el pecado al otro. Hermano, cuando se trata del perdón de nuestro pecado, como dice el Padre nuestro, y perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es algo diario. ¿Por qué? Porque es una oración. Cada vez que ore, decid esto. Fue lo que dijo Jesús. Lucas 11. Cuando oréis, decid esto de que yo fui perdonado hace 41 años y que yo me quede agarrado nada más que esa noche, ese día, hace 41 años, a las 8 de la noche, yo pedí perdón y tal, y punto. Y eso fue todo. Y no ha habido otros arrepentimientos en el camino, otras correcciones en el camino. ¿Cómo estaría yo ahora? ¿Cómo estaría usted? Seguramente en ese caminar usted ha hecho corrección, ha pedido perdón, ha hecho esto, pero esto es continuo. ¿Por qué? La teshuvah es continua porque es retorno. Tengo que retornar constantemente a Dios. Probablemente pasaste el día, pasaste la semana y no tuviste a Dios en mente, sino que hiciste todas las cosas. Pero viene el Shabbat o viene el día que te vas a tu servicio, a tu culto. Ahí sí piensa en lo espiritual, en Dios, pero durante la semana no ha estado Dios en tu pensamiento. ¿Por qué? Porque falta aprender. Retornar a Dios es algo diario. Al acostarme, a levantarme. Al acostarme y a levantarme. Al acostarme y a levantarme.
es continuamente, hoy retorno a ti, hoy recibo tu bendición. Me pongo bajo tu cobertura, Padre. Todo lo que haga que esté, que esté conectado y que esté con esa acción por decirlo de una manera, de ese aceite que cubra mi vida. Número 7. Hacer una decisión con empeño a no retornar a las conductas erróneas de las que deseas arrepentirte o que te has arrepentido ya. Escuchen lo que estamos diciendo hasta este momento, hasta este punto 7. Si como congregación, si como iglesia, si como cuerpo de Cristo, esto lo practicáramos, el poder que habría en la iglesia hoy día sería extraordinario. Milagros, señales, prodigios, muertos resucitados, liberaciones. No es que este sea mi deseo, no, es el deseo de la palabra. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán la mano sobre nosotros, en mi nombre es esto, en mi nombre es... ¿Y qué es lo que indica esto? Poder. Y el mismo Jesús dijo, él lo dijo, cosas mayores ustedes van a hacer. ¿A quién se lo dijo? ¿A una iglesia? ¿A unos miembros de una iglesia? No, se lo dijo a los discípulos, los que somos discípulos. Si hemos entendido lo que es el término discípulo. Porque antes de ser miembro de una comunidad, yo tengo que ser discípulo. Pero nunca eso yo lo aprendí. Nunca lo vi de esa manera. Yo nunca encontré que alguien dijera algo contrario que sino de la palabra total, constantemente hablando, somos miembros de tal iglesia. Y cuyo pastor de tal iglesia se llama fulano de tal. Pero no, ese es el tiempo, porque los tiempos están complicados y se complicarán más. Número 8. Apartarse lo más posible de lo que induce a cometer el error del cual usted se arrepintió, sea situaciones, sean personas, sean lugares, sea películas, sea lo que sea, libros, revistas. Bueno, no volver a cometer la misma falta. Para después decir, oh Dios, es que soy tan débil, soy como una gelatina. Bueno, si estás reconociendo que eres una gelatina, porque andas caminando dentro de la gelatina. Si anda, tiene ciertos problemas con drogas, 7 problemas de alcohol, 7 problemas con esto, 7 con el sexo, todo ello, si no has hecho toda una limpieza con la acción de no volver allí, a las tinieblas, al oscuro, entonces por eso no puedes ver luz. Y Jesús dijo, nosotros somos la luz del mundo. ¿Dónde está tu luz brillando hoy? ¿Dónde está? O está en sombras, dark. Sabes que saliste de las tinieblas, su luz admirable, para hacer luz y sal de la tierra, para brillar. Pero la luz no puede tener sombras. La luz no puede tener nada oscuro. ¿Por qué no brilla? ¿Y por qué no brillamos? Teshuvá. Retornar. Número 8. Apartarse lo más posible, como dije, de lo que te induce a cometer ese error que ya confesaste. Es que volví a cometer lo mismo, pastor. Volví a esto. Y entonces uno dice, bueno, como la misericordia. Ok, Padre, ayúdalo, guía tu misericordia. Si 20 veces, 40 veces, esto, Padre, levántalo. Probablemente es que no conoce o en mi caso, antes no sabía esta palabra retornar. Hay que retornar a la verdad, retornar, volver a nuestro estado original, hombres y mujeres a la imagen del Eterno.
Si eso está ocurriendo con usted, no toque, no mire, no lea, no ande en ese tipo de conversaciones más. Asuma esa responsabilidad. Ahora usted es un servidor del Eterno Kadosh, santo, apartado de todo eso, al confesar todo su pecado. Asumir una nueva actitud y comportamiento que nos aparta de la senda incorrecta. Entonces aquí vemos tener una nueva actitud, es decir, una nueva identidad. En Cristo, claro que es posible. No es una cuestión futura, ya es futura. Hoy es futura. Yo quiero lo que dice la Escritura, yo quiero lo que dice ella, lo que yo soy. No lo que yo pueda hacer, sino lo que ya yo soy. Y mantener allí. Y aún al cometer errores, porque vamos a cometer errores, no somos perfectos, tenemos la oportunidad de retornar al confesar. Mire que cada vez la Escritura dice que si tú traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, arregla eso, no ponga la ofrenda. ¿Por qué? Porque no va a ser multiplicada en bendición, en todo el sentido de la palabra, en el cuerpo, el alma y el espíritu, esa ofrenda o ese diezmo. Y si estás en la cena del Señor, estás tomando el pan y el vino y no disiernes el cuerpo, que es cada uno de los que están a tu alrededor, tu familia y todo, y si tú no llegaste a ese momento y no arreglaste eso antes, problema. Mas sin embargo, dice, arréglalo. O ten la intención de hacer eso pronto. ¿Por qué? Porque algunos están enfermos y otros han muerto. Ojo, no lo inventé yo. Eso está en la Escritura. Enfermos y muertos. ¿Por qué? Por no discernir el cuerpo de Cristo en lo que es la única iglesia. Una sola. Eso no tiene nombre. Terrenal. Sino el cuerpo de Mesías, el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo, dice de otra manera. Es una sola. Y número 10. Aquí nos tenemos. Mantenernos lo más tenaz y ajustado a nuestra determinación de superarnos todos los días en el crecimiento del conocimiento de nuestro Dios a través de Yeshua. El leer la Escritura, en pasar tiempo en oración, que son 2 puntos bien cuestionables hoy día. Porque es parte del arrepentimiento. Es importante como consejo, si usted lo permite, cuando hagamos oración de arrepentimiento, apelar siempre a las promesas escritas en la Torá, en nuestras Biblias, y recordárselas al Padre, y recurrir a los méritos y al nombre de Yeshua HaMashiach, como él mismo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, él os lo dará. ¿Quién es el que lo da? El Padre, pero en el nombre de Yeshua. Bien. Básicamente, estos son los pasos que se deben seguir y mantener en caso de Teshuvah. Arrepentimiento, retornando a casa, retornando a Dios y retornando a quien hayamos cometido una falta y ahora ser uno con la persona. Que este pequeño comentario de esta enseñanza la ponemos delante de tus ojos, la ponemos ante tus oídos para que
la revises y que el perfeccionamiento, que es un proceso en la santidad, nos ayude a cada uno, porque yo también estoy allí. Que lleguemos a la estatura de Cristo, como dice la Escritura, teniendo sus pensamientos. Y algo más, todo el mundo debe conocer este mensaje, porque nos trae unidad con uno mismo y nos trae unidad con mi prójimo. Pero lo más importante es que me trae una unidad con el Padre, porque retornamos a Él y como termino como el mismo texto de Malaquías 3:7. Ustedes se han apartado de mis preceptos, de mis mandamientos. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos. Como se apartaron sus antepasados y no han querido obedecerlo. Como en el pasado, igualmente hoy. Yo, Yahweh, Todopoderoso, les digo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Que esa palabra sea la que usted le retumbe en su corazón y su mente. Dios quiere que me vuelva a Él. Y Él se volverá a mí. Algunos dirán, oh, tremendo mensaje evangelístico. Se equivocó. Porque el mensaje evangelístico es para aquel que no conoce nada o aparentemente tiene religión, pero no conoce la relación con Dios. Este mensaje o estas palabras es para todo creyente, porque el mismo eterno Dios le está hablando a su pueblo diciéndose, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y es importante, amados, esa palabra en Malaquías 3:7. Por tomar un ejemplo. Y es importante eso. Volver al eterno Dios. Volver al eterno Dios. No es fácil, ¿no? Nunca ha sido fácil. Pero tenemos la ayuda del Eterno. Tenemos su Rúa, su Espíritu, el cual nos guía a toda verdad. Así que, amado, haga su propia oración. Yo no conozco tus pecados o tus faltas o lo que haya cometido en estos días, lo que haya sido. Cada quien, el propósito de Teshuvah es que limpies tu traje, limpia las manchas, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Oremos. Eterno Padre, te damos gracias por los méritos de Yeshua, por una advertencia con amor que pones en tu palabra, como en Malaquías, que te retornemos a ti y usted retornará a nosotros. También en Crónicas 7:14, igual. Si mi pueblo retorna a mí. Te damos gracias porque por los méritos de Jesús Amasía podemos
venir ante ti esta noche o esta mañana o este día, no sé dónde, qué momento estarán viendo este video, Padre. Apartarse a un lugar y confesarse delante de ti, Padre. Y que lo que muestres allí o lo que digamos allí, asumimos la responsabilidad y retornamos como el hijo pródigo a la casa del Padre. Un trabajo casi constante en nuestras vidas, en un mundo tan no solo deshumanizado, sino también a nivel de la moralidad, la inmoralidad de lo que ha crecido. Manténnos, Padre, cerca tuyo, a través de la Teshuvah, por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Haga su propia oración, haga los comentarios, puede ponerlo allí. Y que esto también ayude a otro. Porque volver a las sendas antiguas es volver a nuestro estado original, que no es lo que se ve hoy día en muchas veces. Así que el Eterno los guarde, les bendiga, que tengan una buena semana y estamos para servirles. Bendiciones.